Hola, hola. Freddy, ¿cómo estás? Maestro, ¿cómo estamos? Hermano, feliz de compartir contigo este ratico, gracias a Dios. Igualmente, mi hermano, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Cuéntame de ti. ¿Qué tal? Hermano, trabajando como corresponde muchísimo, muchísimo y bueno, cambiando pañales y dando besitos, que es mi actividad Ajá. favorita. Ok, ok, ok. Sí, Amigo, pero estás feliz, estás contento. ¿Cómo va la vida por allá? ¿Qué tal sí. Medellín? Hermano, Medellín, precioso, ya el invierno se fue, ya está empezando a calentar un poquito. Pero Freddy, estoy muy contento, hermano, muy contento porque estoy en esa cosecha de frutos, de esos frutos bonitos de la vida. Estoy muy contento, feliz, hermano, feliz, feliz de verdad. Bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. Gracias por aceptar la invitación. Te venía persiguiendo hace algún tiempo. Sé que estás súper ocupado. Sé que eres muy perseguido por estos live, sí, que siempre que tengo la oportunidad de encontrarte por allí, tengo el placer de poder verte, porque la verdad nunca uno te deja de escuchar, o sea, uno oye, de acuerdo al mensaje de Humberto Monti, bueno, uno listo, sí, dale, está bien lo que está diciendo y está bien lo que propone, pero cuando lo escucha, llega al corazón. Entonces, me alegra mucho porque tienes esa facilidad, Humberto, de poder llegar directamente al corazón. Que uno sigue pensando el mensaje. Hace poco, en nuestra certificación internacional de liderazgo consciente y mentoring holístico, nos hiciste una intervención bien bonita a partir del niño interior y todavía uno está rumiando, pensando que de todas esas palabras y todos esos mensajes que les quería dar. Eres una persona que tienes una conexión única espiritual y hoy quiero decirte gracias, gracias, gracias por hacer lo que haces, gracias por poner esa magia al servicio de la gente y me alegra mucho que estés aquí. Y Hermano, es un honor, Freddy. Y eso que no me he bañado, hermano, imagínate cuando me bañe. amigo, pregunta, ¿quién es Humberto Montes? ¿Quién es Humberto Montes? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue la vida? ¿Por qué llegó a ser coach? ¿Por qué llegó a tener una academia de coaching y todo esto? ¿Quién es Humberto Montes? Empecemos por allí para todos los seguidores que de pronto no conocen a Humberto Montes todavía, que son, me imagino, mis seguidores que se van vinculando. Hermano, yo soy un aprendiz, soy una persona con unas correspondencias muy bonitas. Yo lo que he descubierto en este proceso es que tal vez en las vidas anteriores, sembré muchas cosas positivas, porque en esta vida lo que he hecho es cosechar personas bonitas a mi alrededor, cosechar, por ejemplo, las cosas grandes que he hecho, escribir el libro, no fue una iniciativa mía, fue una iniciativa de toda la gente que creía en mí. Crear la escuela de coaching tampoco fue una iniciativa mía, fue como que ese montón de personas, vamos a hacerlo, esto va a ser grandioso y por ahí me animé. Eh, he ido cosechando, o sea, yo soy el resultado de toda la gente que me ha querido y que ha creído en mí. Esa es la única verdad, Freddy. Y pues me estoy comprometido con algo, hermano. Estoy comprometido con seguir aprendiendo, estoy comprometido con seguir disfrutando y comprometido con enseñar y aprender del amor, que es como lo más importante en la vida de cualquier ser humano. Aprender el arte del amor y estudiarlo para seguir adelante. Bueno, tú tienes un libro muy famoso que se llama El Triunfo del Alma. ¿Sí? Entonces, ¿en Ujú. qué consiste el triunfo del alma? ¿Por qué te motivaste a escribir ese libro tan hermoso? Hermano, la motivación fue la presión de la gente. O sea, eso era como que escribe, 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 eso tiene que saberlo la gente. Y pues lo que yo escribo, las ideas que estoy escribiendo allí no es algo nuevo, es algo que ya que existe desde hace miles de años, porque ya los maestros lo han dicho todo. Pero pues lo escribí desde mis ojos, ¿no? Lo escribí desde mi experiencia y es como en ese libro plasmé mis heridas, plasmé mis principales heridas, porque allí mucha gente me decía, tú escribiste este libro por mí, tú me estás diciendo cosas a mí, no te estoy diciendo cosas a ti, me las digo a mí. Y me las digo a mí porque allí lo que hago es colocar es las cosas que no he, las cosas que me falta o las que iba aprendiendo en el proceso. Claro, también voy a confesar, en la época en la que escribí ese libro,
estaba muy metido en la práctica del coaching y al estar muy metido en la práctica del coaching, pues obviamente la principal escuela de un coach, de un terapeuta, es la gente, ¿no? Esa es una escuela muy grande. Entonces, claro, siempre ver esas heridas en las personas, aprender de ellos y también verme reflejado ahí me inspiraron a escribir ese libro. Y también tiene mucho que ver con mi parte espiritual, que durante algunos años yo la tuve dormida, o sea, me desconecté mucho de esa parte espiritual. Sin embargo, Freddy, en el último capítulo del libro dejé ver mi visión del proceso espiritual. Y para mí, eh, hoy en día, claro, depende de la pertinencia, ¿no? Porque si estás haciendo coaching, haces una cosa, si estás haciendo terapia, haces otra cosa, pero si te encuentras a un alma sin sentido, un alma que está Claro. desconectada, pues obviamente la parte espiritual juega un papel muy importante para que haya como una integración de todas las cosas bonitas en ese ser. Hermano, y yo siento que el libro, bueno, a la gente le encanta el libro. Por allá hay alguien preguntándose dónde se consigue. ¿Dónde En se todo el mundo consigue? Si se... está preguntando, nuestro amigo está preguntando, Alejo 34 Velas está preguntando, ¿dónde consigue el libro El Triunfo del Alma? Hermano, aquí en Colombia lo vendo directamente yo. Ujú. Y salvo de Bucaramanga que tengo una distribuidora. Directamente yo porque me gusta enviárselo a la gente firmado. Y a nivel mundial en Amazon está, está en otras plataformas, pero no me sé los nombres, no recuerdo los nombres, pero sí Esos son está los grandes autores, los pequeños autores todavía no sabemos dónde están ubicados, pero ya cuando ya uno no, ha trascendido tantas cosas, ya uno, o sea, uno le dice a Gabriel García Márquez, ¿dónde vendían los libros? No, en las librerías por ahí, en la plataforma tal, pero yo eso no me sé los nombres. Claro, no, no, sí, no me lo sé es porque eso lo hacen es a mi espalda, yo no sé dónde los han puesto. Sí sé de una del libro en audiolibro, Freddy, está en fonolibro y está en otras plataformas, pero no, tampoco me la sé. En audiolibro y en digital, o la gente que lo compra en Amazon, al menos sé que a la gente que de México les llega en físico. No sé si para acá, para Sudamérica, llega físico, pero para lo que es Perú, Venezuela y Colombia lo vendemos. En Perú tengo una distribuidora y en Venezuela también, y aquí en Colombia lo vendo yo directamente. ok, maravilloso. Bueno, listo, entonces, una preguntita. Vamos a hablar sobre el poder personal. Vamos a Te haces hablar muy buenas sobre preguntas. pues, esa disposición corporal, Sí, que como de este man quien... que... No, porque sabes que Ah, me hiciste recordar una frase de Carl Jung que decía, cuando estés frente a un alma, olvídate de todas las técnicas, olvídate de todas las teorías y simplemente sé un alma que conecta con otra alma. Entonces, ujú. ahí tú lo dijiste claro, lo dijiste, a veces uno quiere abordar desde el coaching, quiere abordar desde la terapia. Por ejemplo, yo soy terapeuta cognitivo-conductual y ahora que me estoy metiendo bastante en la psicología transpersonal, uno dice, bueno, listo, está bien, pero cuando está el alma allí, sencillamente mira el alma. Y a veces, Sí. cuando tú estás viendo allí y estás viendo que está sufriendo, es un alma que todavía aún no se ha reconocido, aún no ha conectado, ¿sí? Todavía no ha conectado consigo mismo y solamente hace falta generar un pensamiento, una emoción o una visión para que esa alma pueda empezar a conectar. ¿Cómo podemos empezar a conectar con nuestra alma, Humberto? Hermano, el camino más corto para conectar con el alma es en las heridas, el dolor. El Ese es dolor, el ok. camino, sí, el camino más corto. Porque todos inevitablemente tenemos heridas, o sea, todos somos susceptibles de sentir dolor, todos somos susceptibles de tener una historia y en esa historia pues obviamente tenemos un bagaje de experiencias que son esas cosas que nos causaron dolor. O sea, no hay forma alguna de que un ser vivo, un ser humano, no tenga heridas. No existe, o sea, no existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el mismo proceso educativo conlleva una herida de pasar de la ignorancia al conocimiento. Entonces, y Ujú. ese proceso es doloroso porque el cerebro no está adaptado a ciertas formas de aprendizaje. Entonces, la mejor forma de conectar con el alma es dejar salir el dolor, porque el vacío que deja el dolor es la conexión del alma con el insondable, con el yo soy. Lo que pasa es que no quiero decir cosas Suéltela que aquí, tan, aquí, sí, suelte lo que aquí nosotros, o sea, lo armamos el acomodamos. rompecabezas. No se Sí, lo que pasa preocupe. es que a veces Yo se sé me que no es olvida fácil, no es, no sí, es es que a fácil. veces se me olvida que hay mucha gente que a lo mejor no va a entender y no quiero
hablar en un idioma muy mío, sino bajar la información que sea comprensible, hermano. Al nosotros sentir la herida, al nosotros conectarnos con el dolor, al nosotros poder permitirnos vivenciar la experiencia del proceso de la sanación, Ujú. se generan varios movimientos internos, Fred. Y uno de esos movimientos internos es la sensación de vacío, que podría ser como una especie de nihilismo. Nihilismo Ujú. significa como una especie de sinsentido de la vida, ¿no? Pero es Sí, muy leve. Es decir, yo tengo este vacío al sanar y es como si me estuviesen reiniciando, como cuando el celular empieza a fallar, entonces uno lo que hace es reiniciarlo y él tiene que empezar de cero otra vez y la falla desaparece. En ese pequeño espacio, después de dejar salir el dolor, ese pequeño espacio, es un espacio, es como lo más parecido a la plenitud que el hombre puede conocer. Porque la plenitud de la alegría, de la celebración es una cosa. La plenitud de la celebración está muy contaminada por las hormonas, por la dopamina, está muy contaminada por la alta testosterona, está muy contaminada por toda también adrenalina, está muy contaminada por las hormonas. Pero el punto de la sanación, en donde tú sientes ese, ah, ese descanso, sí, ese ese descanso, descanso, ese soltar, Freddy, el reposo del alma. allí tú empiezas a conectar como que ya va, en este mundo hay paz. Y sabes que esa sensación es muy parecida a la sensación de la muerte. La muerte es fabulosa, la muerte es una explosión de energía muy poderosa. El caso es que esta es una de las formas de que el alma crezca, ¿no? O la Sí, pregunta es, fíjate, ¿cómo mi fíjate, alma, cómo me conecto? fíjate que estaba viendo algo y me hace recordar porque tú sabes que yo estoy estudiando el viaje del héroe, el viaje del héroe, y estoy viendo el viaje del héroe de cada superhéroe que nos proponen. Y me encanta esto que acabas de decir, porque ahora en el último, no sé si te lo viste, pero en el último Liga de la Justicia, donde está Superman con Batman, supuestamente Superman muere y Batman es el que uno que lo ha ayudado a matarlo. Y a él lo reviven, ¿no? Y él dice esto, él se despierta con rabia y cuando se despierta con rabia, o sea, supuestamente resucita, él dice, no, ni vivo ni muerto me dejas descansar. Sí, 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 es sí. tanto el dolor y tanta la rabia de la incomprensión de Batman que sentía en ese momento, y él decía, es que ni vivo ni muerto me dejas descansar, ¿de acuerdo? Porque era tan profundo ese dolor que él sentía que de pronto la muerte le era algo a alguien inmortal, ¿no? Porque Ujú. Superman significa el alma, ¿de acuerdo? El alma. Entonces me llama eso y cómo Superman también representa, cómo Batman representa ese miedo, cómo Batman representa esa cueva donde nosotros nos metemos, que es la sombra, cómo la sombra a veces es capaz de poder envolver a la luz, que es Superman, y es capaz de captarla. Entonces el dolor hace eso. El dolor a veces encripta el alma. Sí, O sea, no la deja ser, no la deja descansar, como tú estás diciendo. Entonces me llama mucho la total. atención. Fíjate que Batman es la persona que no quiere volver a amar, que no quiere volver a perder. Y como no Mm. quiere volver a perder, de acuerdo, no se vuelve a enamorar. Entonces mejor se queda en su cueva, mejor se queda en la sombra, ¿sí? Mejor se queda en la Ujú. oscuridad. Y es ahí el alma donde se queda, en el estanque. Sí. Bueno, Entonces me llama mucho la atención que ese es el dolor es ese sinsentido, ese nihilismo, el no tener un porqué y un para qué vivir, ¿de ujú. Y acuerdo? sabes Ese una nihilismo, cosa, que hay un tema, o sea, el tema al que iba a pasar es precisamente lo que tú estás tocando. La oscuridad es la gran fuente de iluminación para el ser humano, uh-huh, ¿sí? Básicamente, nosotros nos iluminamos por la presencia de la oscuridad. O sea, la presencia de la oscuridad es lo que hace que nosotros podamos reconocer el valor de lo que es. O sea, imagínate que, por ejemplo, alguien te está asfixiando. Y cuando alguien te está asfixiando, o cuando tú estás ahogándote en el agua y te falta la respiración, o como tantas miles de personas que están en cuidados intensivos que no pueden respirar, allí es cuando uno le da valor a algo que nunca valoras, que es la posibilidad de respirar. Y no lo valoras porque uh-huh, es automático, ¿cierto? Entonces, la oscuridad tiene un propósito.
El propósito de la oscuridad es que su presencia nos hace reconocer y valorar la luz. Su presencia, la presencia de la oscuridad o de los miedos, vamos a sectorizar esa oscuridad. Ok. Los miedos que es una parte de esa oscuridad, nos hace reconocer el camino que debemos pasar para convertirnos en héroes. Porque todos tenemos un camino personal a ese heroísmo, ¿sí? Y el camino lo trazan es, haz una lista de tus miedos, mijo, haga una lista de sus miedos, mija. Todo miedo es el camino que te va a conducir a ese sendero del héroe. Ese sendero del héroe. Y uno de los miedos, o el más difícil de enfrentar del ser humano, es la vergüenza. El más difícil de todos, el más doloroso de todos es la vergüenza. Nadie quiere sentir vergüenza. Nadie quiere vivir el proceso de ser expuesto. Nadie quiere vivir el proceso de que se cubra su intimidad en público. Y esa vergüenza, inevitablemente, Freddy, es lo que la mayoría de las personas evitan. Y al evitar la vergüenza, evitamos iluminar. ¿Por qué? Porque la vergüenza está muy conectada con ser vulnerable. Y ser vulnerable es una de las cosas más poderosas que un ser humano se puede regalar en la vida. Que antes veíamos ser vulnerable como algo negativo, y ser vulnerable no tiene nada negativo. Ser vulnerable es la expresión mágica de la humanidad, de lo humanos que somos. Entonces el miedo es lo que nos conecta con el camino del héroe. Entonces la oscuridad, hermano, la oscuridad básicamente es la gran fuente de conocimiento para todos los seres humanos. Por eso a mí me Me gusta llama mucho tanto la esta labor. atención, Humberto, que dices, dijiste una frase muy sabia, ya es el camino de los miedos. Cuando tú Ujú. dijiste es el camino de los miedos, yo empecé a hacer yo estoy aquí tomando notas, ¿eh? Yo estoy en una clase, no sé ustedes, queridos amigos, pero, o sea, todos los días no se te da la oportunidad de hablar con un maestro como este, ¿de acuerdo? Y créanme que a mí me gusta el estudio y me gustan todos estos temas y a veces encontrarse con una persona que la tiene clara aquí, que la vive, sobre todo es fundamental. Entonces, llamaste el camino de los miedos y me llamó eso. Y entonces se me vino aquí a la mente como que los cuatro grandes miedos que yo estoy encontrando en mis pacientes en este momento. Entonces me vino el miedo a la muerte, miedo al abandono, miedo al futuro en este momento. El miedo a la muerte por toda la situación que estamos pasando, el miedo a la muerte de la enfermedad, del COVID, todo esto, ¿de Ujú. acuerdo? El miedo a ser abandonado, a quedarme solo, a quedarme sin ti, a que tú te vayas, a que tú te puedas enfermar. El miedo a ser aceptado o el miedo al rechazo, que es el mismo, y la incertidumbre por el futuro. La incertidumbre. Ujú. ¿Será que vamos a seguir así? ¿Será que esto algún día se va a acabar o cuánto nos vamos a quedar? ¿De acuerdo? Son cuatro miedos que en este momento todos estamos viviendo. Entonces, en esas oscuridades está ya naciendo la luz en cada uno de nosotros. Sí, sí. Sabes que alguien me preguntaba, Humberto, ¿y cuál es la mejor forma de vencer los miedos? Que es la misma respuesta a como una persona, Humberto, yo quiero hacer un emprendimiento, pero no sé si me va a ir bien o no. Entonces, Miedo a la incertidumbre. sí, es la misma respuesta para todo. Si tú quieres ser un emprendedor y garantizar que te va a ir bien en ese emprendimiento, el primer paso es que te vuelvas un experto en eso, en aquello que vas a emprender. Tienes que volverte un experto. Ahora, Uh-huh. con el tema de los miedos, ¿cuál es la mejor forma de vencer los miedos? Vuélvete un estudiante de tus miedos. Ah, tengo miedo a volar, estudia el miedo a volar. Tengo miedo a la vergüenza, estudia la vergüenza. No te metas, o como hacía, no, tengo miedo a las cucarachas. Bueno, te metemos entonces en un tanque lleno de cucarachas. No, no es necesario. Esos métodos tan invasivos ya no son necesarios. Si tienes miedo de algo, estúdialo, vuélvete un experto, aprende de los que ya lo han hecho, de ejemplos de cómo se pasa eso. ¿Por qué? Porque la principal causa de los miedos es la ignorancia. La incertidumbre es lo más inútil que puede existir en el mundo, hermano. O sea, tener incertidumbre es ridículo porque nosotros pensamos que nosotros estamos sujetos a un devenir de cosas sin sentido. Y esto es falso, Freddy, falso, falso. Todo lo que pasa es un devenir de cosas con propósito.
todo, todo, absolutamente todo. O sea, no hay nada que no pase por una razón y con un propósito. Hasta las cosas más dolorosas como el que se muere un ser querido. Yo esta semana he atendido a 4 personas en duelo porque sus seres queridos se han marchado, ¿sí? Y mi prioridad cuando estoy atendiendo a esas personas en el proceso de duelo, que es una de las cosas más difíciles que generalmente yo no hacía, ahorita lo hago es porque es gente muy cercana. Yo a la gente, ay Humberto, es que se murió tal, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Y yo no puedo ayudar a una persona que está en duelo, ¿por qué? Porque la persona tiene el lóbulo frontal completamente taponado Claro. por el dolor que está sintiendo. No hay palabra El que sistema le límbico sirva. haciendo de las suyas. Claro, el sistema límbico está, está loco, tiene el Sí. control total. Entonces, ¿qué sucede? Yo no lo puedo ayudar por una razón muy sencilla, porque podemos empezar y puede hacer razonamientos, pero después el sistema límbico le detona una conexión neuronal con un recuerdo bonito y eso es como cuando tú te divorcias. Cuando uno se divorcia, entonces en lugar de pensar en todas las marranadas, las cosas horribles, empieza a pensar justo en las cosas bonitas. Justo empieza a pensar en eso bonito y no tiene sentido. O sea, no tiene sentido pues porque no se trata de utilizar los recuerdos como un gatillo, como una palanca. No, se trata de que la vida continúa. Entonces, ya me olvidó de qué estábamos hablando antes de hablar de la muerte. Estamos hablando de los miedos. Sí, sí, pero yo tenía una idea De la incertidumbre estabas eso, hablando eso, es, también. ese, De la ese, inc- eso. Vea que estoy prestando Ese. atención, se da cuenta, Sí, 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 sí. estoy aquí, tiqui, 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 tiqui. Claro, hermano, gracias a Dios. Sí, porque a mí ya se me había dado la idea. Entonces, el tema de la incertidumbre es un tema, o sea, es uno de los mejores temas. ¿Por qué? Porque como la vida no es aleatoria, es decir, no existe la buena, no existe la mala suerte, todo lo que sucede es el resultado de un engranaje exacto, de un engranaje perfecto, de una maquinaria que funciona muy bien lubricada. Esa maquinaria no falla. Entonces, cuando llegamos a este punto de que están sucediendo cosas, Freddy, que no nos gustan, esas cosas están sucediendo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Uno, que te engrandezcas. Dos, que busques el conocimiento, porque lo malo no sucede por ignorancia. Tres, que aprendamos a ser humildes. ¿Por qué? Porque lo malo no sucede por arrogantes. ¿Sí? Cuatro, que traigamos de regreso las lecciones que hemos dejado de aprender. Ok, Entonces, tener incertidumbre es inútil. ¿Por qué? Porque siempre va a pasar lo que habita dentro de ti. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir la incertidumbre por autoconocimiento. Vamos a sustituir la incertidumbre por llenarnos de perdón, por llenarnos de amor, por llenarnos de las herramientas que nos saquen de la ignorancia. Porque todo lo que construyes es lo que pasa mañana. Por eso yo te decía, cuando me estabas preguntando al principio, ¿cómo estás? Y yo estoy feliz, hermano, estoy recogiendo la cosecha. Y conforme voy recogiendo la cosecha, también voy sembrando. ¿Sí? Porque no puedes cosechar y no sembrar. No, no, no. Tienes que cosechar y sembrar en el mismo momento. Entonces, claro, fíjate que me estaba es el acordando resultado. cómo a veces nosotros, y me llamó mucho que hayas dicho, nos falta humildad y porque somos arrogantes. Y estos días que estoy estudiando un poquito otra vez la mitología, me encontré otra vez con la figura de Narciso. ¿Sí? Narciso, allí con Perséfone y todo eso, y tú sabes que Perséfone fue raptada por Hades. Entonces Narciso, y ella estaba recogiendo Narcisos. Narciso en ese momento representa el alma. Entonces, pero es el alma que se queda solamente contemplándose a sí misma en el estanque. Eso es narcisista. Narcisista es quedarse solamente contemplando esta vida, contemplando solamente en que ya la vida es el final, en el sinsentido, en el despropósito, en eso, y nos volvemos arrogantes. ¿De acuerdo? Eso es el narciso. El narciso es que el alma no es capaz de verse a sí misma porque no es capaz de ir hacia adentro, sino que solamente se queda viendo su propio espejo, viendo su propio estanque. Y ese propio estanque es el que lo ala y hace que se ahogue. ¿De Uh acuerdo? -huh. Porque es el alma que se autoabsorbe, el alma que no es capaz de trascender, el alma que solamente se queda aquí, que se queda en este momento, porque solamente nos observamos, solamente me quedo en la oscuridad, solamente me quedo en los miedos, solamente me quedo en mi arrogancia, pretendo resolver todo desde esta alma que se está viendo. Yo a veces veo mucha gente que se autoabsorbe,
en su humanidad y en su vulnerabilidad. Y en vez de llegar a la vulnerabilidad para poder trascender, se quedan allí y se estancan, ¿sí? Como el estanco que nos propone el mito del narciso. Entonces, hay personas que, por ejemplo, a veces tienen la muerte de alguien y pareciera que la muerte de ese familiar hubiera sido lo peor en el mundo se autoabsorben, se quedan solamente allí. Y a veces nos olvidamos que el alma vino para trascender y que requiere vivir ese camino para poder trascender. Sí, lo que pasa es que también, Freddy, es que tenemos una herencia de una mala educación. O sea, hemos sido educados y hay frases súper negativas. Por ejemplo, una frase es que uno se muere y nada se lleva, falso. O disfruten esta vida, que vida solo hay una, falso. Tantas frases culturales que nos hacen eh, perder la perspectiva de la eternidad que somos. O sea, somos una eternidad porque venimos de lo eterno y vamos para lo eterno. O sea, somos una manifestación de esa eternidad, siempre vamos a estar presentes. Entonces, imagínate el caso, por ejemplo, de un suicida. Ajá. El suicida, después de que se suicida, tiene que enfrentar las mismas razones por las cuales se suicidó. ¿Sí? Ok. Entonces cuando uno se muere va a un sitio que se llama Devachan. Entonces, cuando está uno en ese Devachan, ¿qué es el Devachan? Es una creación de la propia mente, es Ajá. como una especie de cápsula dentro de una dimensión que es como la cuarta o la quinta. Ese es el Devachan. Entonces, tú estás metido dentro de tu mente en una dimensión allí, en los mismos pensamientos de negación, en esos pensamientos de negación, en esos pensamientos de dolor, en esos pensamientos de no soy capaz. Eh, claro, nunca podemos huir de nosotros mismos. A una persona me preguntaba algo hace mucho tiempo: Humberto, yo tengo un viaje para Estados Unidos, ¿tú piensas que allá me va a ir bien? Y yo, o sea, ese tipo de preguntas, ¿no? Como que, Humberto, piensa por mí. Y yo, no, pues, ¿qué te puedo decir? A donde tú vayas, te vas contigo. Eso, y lo que lleves dentro de ti es Claro. lo que va a pasar, y lo que te Los va miedos pasando no se aquí es lo van que a va a ir. pasar Los allá. miedos no se van a ir. Claro, la interpretación que tenemos de la vida. Freddy, yo le di tan poquito valor a esto cuando estaba estudiando coaching por allá en el 2009, que para mí ha sido revelador, ¿no? El tema de la forma en la que tú miras las cosas es la forma en la que las cosas comienzan a expresarse para ti. Sí, como dice Ujú. Wayne Dyer, cuando cambia la forma de mirar las cosas que miras cambian. Es decir, el observador, y eso tiene mucho que ver con la física cuántica, el observador es el que genera la realidad. Es el que Y esto se dice construye. fácil, total, y esto se dice fácil, pero es tan exacto, hermano, que en estos días en el live con Gonzalo, antier hice un live con Gonzalo hablando acerca de prosperidad, y allí revelé una de las técnicas más poderosas para crear y manifestar riqueza. O sea, es una técnica que funciona, hermano, una técnica que funciona. Y es que una cosa es la visualización y otra es convertirse en el objeto visualizado. Cuando Ujú. tú te conviertes en el objeto visualizado, inmediatamente lo atraes a tu vida. Entonces, estás sin marido, quiere un marido, conviértase en ese hombre y tú te vas a dar cuenta que ese hombre va a venir a ti rápido. Estás sin Ujú. carro, conviértete en ese carro soñado. O sea, visualízalo, siéntelo. Es una cosa, ajá, y vamos pues a la que nos gusta a todos. Entonces, ¿te falta dinero? Conviértete en el dinero. Es decir, que en tu visualización tú te integres a la experiencia de lo que quieres atraer. En este Ok. caso, el dinero, el carro, la pareja. Si tú te conviertes en esa experiencia, hermano, y te vas a dar cuenta que aceleras el proceso de una forma increíble. Y yo esto es la segunda vez que lo digo en público porque, bueno, la otra vez lo dije en el plan Gracias de los por la 21 días, pero confianza, maestro. Gracias por la sí, confianza. Me siento honrado, la verdad. Porque sé que eh, esto que está diciendo, esto es parteojo, rompecráneo. O sea, esto es sí, fuerte. es suerte y de hecho, y lo estoy compartiendo porque es que hace poco descubrí que hay organizaciones que cobran un montón de plata, no es que cobren un montón de plata, sino que ellos hacen de esta técnica como que el secreto máximo que les vamos a revelar. Y esto existe, lo que pasa es que la gente no le da importancia, y a mí me pasó eso. Yo no le di importancia a muchas cosas que son brutales, hermano, brutales. Por ejemplo, mucha gente dice, no, pero es que repetir frases a ti no te va a cambiar la vida. Y yo les digo, ustedes creen que no, a mí repetir frases me cambió la vida.
A mí me cambió la vida. O sea, yo soy el producto de haberme obsesionado con esta frase. Yo soy un imán para el dinero llega a mi vida abundantemente y sin esfuerzo. Yo soy el producto de eso. Mire, Y, si esas y personas le vuelven a decir eso, yo se lo voy a decir. Desde la terapia cognitiva conductual, que es una de las terapias más científicas que podemos tener, nosotros enseñamos que la única forma de descondicionar un programa o una distorsión cognitiva es que estas personas vuelvan a repetir. Vuelvan a repetir. Y en la repetición es que está la integración. Esto está probado. Esto está claro, probado. Ya lo hemos probado en los pacientes de depresión y con ansiedad. ¿De acuerdo? Entonces, en la repetición constante es que se puede poder reprogramar el cerebro claro, o la neocorteza. ¿De es que acuerdo? la enfermedad es un resultado de una repetición de un programa negativo. ¿Cómo reemplazamos un Claro, programa negativo con un programa positivo? O sea, claro. claro, obviamente mucha gente dice esto desde la ignorancia, pero como queriendo ejemplificar, bueno, sí, pero es que si tú no actúas, no se van a dar las cosas. Por supuesto, es que eso es Obvio. obvio. Eso es lo obvio. O sea, tú no O vas a sea, estar sentado, quiero $1.000.000 y y me voy aquí. Me estoy convirtiendo en el dinero, Humberto. Mañana me sí, llamas y sí, sí, Freddy, ¿cómo estás? Aquí Humberto, convirtiéndome en el convirtiéndome en dólar. el dinero. Ajá, Convirtiéndome en exacto. $100. $100. No, no. No, no, es eso, o sea, es lo obvio, o sea, lo que pasa es que la literatura que está en la calle hace, o la literatura que la gente busca es, bueno, dame la técnica, la herramienta para vender más, para tener más mercado, quiero aprender de marketing, y todo eso es necesario, hermano, todo eso es Ajá. necesario. Pero la raíz del proceso está en ti, en tu merecimiento, que este es un tema fundamental. Pero Si tú no te sientes ahí estamos merecedor, pasando, ya nos dijiste, bueno, primero el dolor, para ir resumiendo ujú, todo esto, primero la única forma en que yo puedo empezar a descubrir el tener el tiempo del alma es descubrir en el dolor, ¿de acuerdo? Y en el dolor encontramos nuestros miedos. Trascendiendo nuestros miedos, me encantó una frase que dijiste, la oscuridad es la fuente de la luz, ¿sí? ujú, Es la fuente de la luz. Y ya después, cuando nosotros empezamos a conectar con ese poder, tú nos recomiendas empezar a tener la palabra clara, la palabra precisa, pero convertimos en eso que somos. Me encanta mucho porque ese es el logos griego. Ese es el logos griego. El logos es la palabra que cobra realidad. Por eso en el Génesis, cuando dice Dios dijo, hágase la luz, esa palabra es creación. Esa palabra ujú. cobra realidad. Y fíjate que Jesús otra vez cuando está frente a la tumba de Lázaro, ¿de acuerdo? Él da gracias y dice, Padre, te doy gracias porque yo sé que siempre me escuchas. Ni siquiera te estoy pidiendo que resucites a Lázaro, sino que él ya sabe y tiene la conciencia plena de que lo que va a decir tiene manifestación en la realidad. Ujú, total, ¿Sí? total. Entonces ahí me encanta eso. Hermano, y eso, o sea, y vuelvo y te repito la idea que estaba desarrollando ahorita. Yo no le di a eso la importancia porque yo sé eso desde niño, porque yo me leía los libros de metafísica de mi mamá, teniendo 8 años. Yo me leía esos libros y me sabía esta teoría y eso a mí me emocionaba. Yo no le di importancia a eso. Y sabes que me la pasaba como dormido, Freddy, como dormido, simplemente esperando que las cosas pasaran, pero no había asumido mi rol de crear lo que quería que pasara. O sea, si yo no Ajá. asumo el rol de hacer lo que quiero que suceda, pues no va a suceder. Y hay una orden obligatoria que nosotros tenemos que cumplir aquí en la Tierra. Nosotros obligatoriamente necesitamos convertirnos en creadores de nuestra realidad para ganarnos el derecho de ser co-creadores con Dios. Uh-huh. Es decir, que tú obligatoriamente tienes que crear desde tu ego, tienes que crear desde tu ego. ¿Para qué? Para cometer los errores necesarios, alcanzar la automaestría y después lograr la posibilidad de tener esa conciencia tuya unida a una conciencia superior y poder co-crear con Dios. Claro, me diste que le diera, yo estoy hablando aquí Dale, dale. Entonces, en ese Yo tengo más proceso, o menos hasta las 12 de la noche, no tengo ningún problema. no, yo no tengo tanto, ¿qué hora es? Bueno, Todavía yo tenemos no, 24 minutos. ni siquiera sé cuánto llevamos.
Yo me imagino que llevamos como 5 o 6 minutos desde que estamos hablando, pienso yo acá. Ya llevamos 36 Ah, minutos. bueno, no sabía. Ento- entonces, claro, el ser humano tiene que obligatoriamente pasar por los procesos de oscuridad, la noche oscura del alma, tiene que pasar por todos los aprendizajes obligatorios para que podamos en algún momento, Freddy, pues llegar a trascender esa humanidad y poder mirar para atrás, que esto es lo más bonito de todo, Ajá. mirar con compasión nuestra historia y decir, qué bien que causé todo este dolor porque esto fue lo que me permitió comprender. O que causé todo este dolor y en base a esto, lo que hago es descubrirme, descubrir toda esta creación y aprender a valorar la luz. Porque todo proceso de crecimiento tiene como fin la valoración. Cuando, por ejemplo, tú colocabas el ejemplo ahorita que Jesús dijo, bueno, la gratitud, Padre, te agradezco, y Lázaro, levántate. Esa gratitud es el punto máximo de valoración y esa es la meta. Lo que pasa es que decir gratitud es muy fácil, pero la gratitud es un estado de conciencia sobrenatural. O sea, la gratitud es como un orgasmo continuo, eterno. O sea, es como la conexión con la Iluminación. mente. Sí, la iluminación. O sea, Iluminación. la gratitud es un estado de iluminación. Entonces, claro, nosotros a veces nos conformamos con estados de gratitud muy primitivos. Ay, gracias por la comida. Sí, o sea, son estados de gratitud, pues, de la conducta. Pero la gratitud debe ser un anhelo para nosotros. Porque la gratitud es otra de las formas en las que nos conectamos con el alma, pero es ya el resultado. La gratitud viene como un resultado de haber pasado la noche oscura, de haber pasado todos los aprendizajes que la oscuridad nos trae. Ese es el Por eso en resultado de este la gratitud. momento no rechacemos esos momentos, no rechacemos esos momentos de oscuridad que podemos estar viviendo en este instante. Veo que hay mucha gente que a veces quiere rechazar la tristeza, que quiere rechazar los momentos, que quiere no vivir esta situación, que no quiere estar viviendo lo que estamos viviendo a nivel mundial. Yo creo que si esto lo que estamos viviendo era porque nuestras almas lo requeríamos como humanidad, ¿sí? Sobre todo Sí, sí, sí. en este mundo que iba muy rápido. Entonces a veces es necesario detenerse para poder tenerse, porque si no, no Es había que, otra manera. Si para poder es que, detenerte, para poder tenerte, para poder descubrir tu alma, tienes que detenerte, tienes que pararte, ¿de acuerdo? es Para que que te si no puedas nos tener. detenemos, si no nos detenemos, no hacemos nada, hermano. Si no nos detenemos, no hacemos nada. O sea, la, la, y ahí vamos a Eckhart Tolle, ¿no? A la observación del momento presente, que es su gran Uh -huh. legado. Detenernos en el momento presente para admirar la perfección de todo lo que existe. Es como que de un momento a otro te desdoblas a ti mismo y te observas en un campo cuántico de posibilidades infinitas, te das cuenta que todo es tan perfecto, que el drama que estás viviendo te lo estás inventando en tu cabeza porque De no acuerdo. comprendes eso, ¿sí? Y es tan bonito, hermano, es tan bonito tener esos momentos que yo siento que una de las cosas, y bueno, por eso sabes una cosa que hice hace tiempo que grabé una meditación que se llama me inspiré en la práctica de la presencia de Dios de un místico antiguo que se llama el hermano Lorenzo. Él caía en estados de trance, de éxtasis al contemplar la presencia de Dios y pasaba meses sin comer, pasaba sin nada, o sea, simplemente en ese estado de éxtasis observando esa luz de la presencia divina. Y comprendí, bueno, esto en la época de cuando estudiaba teología, pues que el fin último del proceso de la evolución del ser humano es la conexión con Dios, la fusión con Dios, ¿sí? Y en esa fusión con Dios nosotros necesitamos, o al menos por eso grabé la meditación, que esta semana he repartido miles de esas meditaciones. Eh, esa meditación te ayuda a ti como una práctica diaria a establecer ese hábito que va a convertirse en una carretera neuronal consolidada para que tú comiences a generar DMT, que es la hormona que te conecta arriba. Pero necesitas diario, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, hacer esa meditación. Y por eso grabé esa meditación, hermano, para que y la he regalado ¿Dónde y la la grabé podemos con ese encontrar?
No, ustedes me escriben al WhatsApp y yo se las envío. Se las Vale, listo. envío. Te la pido inmediatamente apenas terminemos. Sí, sí, sí. Eso sí, si me demoro, me tienen paciencia porque a veces son oleadas. Esta semana me escribieron más de 1000 personas al WhatsApp y contestar 1000 mensajes de WhatsApp es un tema. O sea, No, es pero vamos a meterle tecnología a la cosa. Autorrespondedor Humberto Montes enseguida. De one. sí. Entonces, el tema, hermano, es que hay que crear hábitos y hay que saber cuáles son los hábitos poderosos. O sea, para mí esta meditación es muy importante. Es muy importante, no la meditación, sino el hábito que tú adquieras diariamente de sacar esos 20 minutos y hacer la meditación. Vas a tener experiencias poderosísimas, experiencias místicas. Una vez hice esta meditación en una clase de los Titos, en el cierre del Ujú. módulo de prosperidad que damos en El Amor es Hoy, hermano, y una muchacha me reportó que tuvo un estado de trance en el que se sintió en la presencia de Dios, hermano. Eso fue una cosa, y ella era, recuerdo que ella era como una persona muy escéptica, pero su Ujú. escepticismo no era de arrogancia, su escepticismo era como que estaba cargada de mucho dolor, de un dolor que venía cargando. Y cuando hace esta meditación, hermano, eso fue como que pa, y esa mujer tuvo un despertar bellísimo, bellísimo, bellísimo. Entonces, si quieren la meditación, con todo el amor se las voy a regalar. Solo me escriben al WhatsApp y ya se las envío. Es una herramienta, porque eso es lo que me gusta compartir, herramientas útiles. Lo que pasa es que a veces, ay, eso es tan fácil de conseguir y tan fácil de hacer que no le damos el valor, pero es que esta semana vi una entrevista, no, como un reportaje que hicieron sobre cuáles eran cuál era la técnica más usada por los millonarios para desarrollar su inteligencia, ¿sí? Y entonces escogieron a 3 millonarios que usan la misma técnica, Mark Zuckerberg, Bill Gates y Elon Musk. Ellos usan la misma técnica y la técnica de ellos es que ellos emplean 1 hora al día para leer, 1 hora. ¿Sí? Y después se dedican a todo el montón de cosas que tienen pendientes, pero dedican 1 hora al día disciplinadamente. Y esa hora al día es más que suficiente para que ellos desarrollen competencias que otros no desarrollan. ¿Por qué? Pues porque estamos pendientes de la fotico, de la red, de, de aquello que les gusta observar. O sea, simplemente, no, la meditación solamente la envío directamente yo por WhatsApp. Aquí voy a Sí colocar que, mi número, aquí lo estoy ok, publicando en este listo. momento. Y Ahí si está quieres yo también publicado para pongo que el lo tomes. mío. Ok, listo. También iba a poner el mío para que cuando me la mande yo también se la puedo reenviar. Ajá, listo. Entonces, el tema es dedicar 1 hora, 1 hora, 1 hora. O sea, si tú eres lo suficientemente disciplinado para extraer de tu tiempo 1 hora al día, yo te garantizo que vas a tener grandes resultados. Y eso es lo que le decimos a todos los estudiantes de coaching. Y ahorita tenemos la bendición de tener ya el cupo lleno para la corte que comienza ahorita el 19 de febrero. Dedica 1 hora. Si tú quieres que este proceso sea agradable, que este proceso que sea disfrutable, 1 hora todos los días, 1 hora, 1 hora. Y te vas a dar cuenta que lo vas a disfrutar. Pero si dejas pasar una semana sin hacerlo y dejas acumular las lecturas, Claro. agárrese, agárrese, agárrese porque va a ser un calvario. Sí, sí, total. Entonces, la lectura es fundamental. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento no hay nada más que active todos los lóbulos del cerebro que al leer. La lectura compromete todas las regiones cerebrales, las compromete todas. Estás activando la visión, estás activando la memoria, estás activando todo, estás sobre todo lo que tiene que ver con el sistema ejecutivo, ¿sí? Que es donde reposan todo el sistema de decisión. Es decir, la lectura te puede iluminar para que tú puedas tener una mejor toma de decisiones. Total, Imagínese total. Y a eso. mí me pasa. Sí. No, es que la lectura es lo máximo. Yo Y la encuentro respuestas lectura, en lectura. No sé si te pasa, pero yo encuentro respuestas sí, a o sea, interrogantes que tengo fuertes y yo sé que son sincronicidades porque las sincronicidades son, cuando nosotros tenemos esa alma y ese poder personal, las sincronicidades empiezan a hablar. Y he encontrado muchas en la lectura. hermano, imagínate que a mí me pasa que estoy leyendo y encuentro respuestas para lo que no es, y no es lo que estoy leyendo.
Es decir, mi cerebro comienza a funcionar. Lo que pasa es que nosotros nos morimos con el cerebro sin estrenar. ¿Y qué hacemos? Sí, literal, hermano, literal. O sea, utilizamos un porcentaje muy bajito del cerebro y el del potencial del cerebro no utilizamos literalmente es nada. Entonces, claro, lo que hacemos es que irrigamos todo el cerebro de energía, de funcionamiento, y se activan esas zonas dormidas, que el ver televisión, el ver películas, lo adormecen. ¿Por qué? Porque ya te entregan la experiencia hecha. Sí, por Ujú. eso siempre, ay, yo me leí Harry Potter y fui a ver la película y era un desastre. Claro, porque es que tú en tu cabeza hiciste la película y no solamente la hiciste, oliste, viste las escenas, viste el director de las escenas, es decir, ese cerebro estaba trabajando sincrónico con todo el universo. Y cuando tú vas a ver la película, pues obviamente el cerebro está dormido, no sientes, no hueles, solamente ves allá, por eso es que la película no te gusta, aunque el director haya hecho una obra maestra. Entonces, sí, hermano, yo siento que la gran medicina es la lectura y el hábito de una hora diaria, yo siento que es algo que todos nos debemos poner como meta. Si ustedes quieren tener una herramienta, agarren esa, es muy Antes, poderosa. ustedes nos han dicho, entonces, herramientas para desarrollar nuestro poder personal. Me has dicho que las afirmaciones y la repetición de las afirmaciones. Sí, De hermano, acuerdo, es sí, 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 poderoso, sí. es súper poderoso. Segundo, me dijiste la meditación. Freddy, la meditación es Sí. fundamental, ¿sí? Y tercero, me estás diciendo la lectura, ¿sí? La El lectura, hábito de una hora diaria. el hábito de una hora diaria. Sí, Entonces, sí, allí, cuando tú dijiste, entonces tenemos que tener un estado continuo de gratitud. ¿Sí? Pero hacerlo más sí. desde el corazón y no una intelectualización, porque muchos a veces caemos en la intelectualización. Pero es inevitable, hermano, que, o sea, hay que hacerlo aunque pasemos por las diferentes fases, ¿sí? Uh -huh. Alguien decía, no, cuando digas tu afirmación, cuando hagas tu declaración, hazla con pasión, hazla con amor, si no, no sirve. Y no, tienes que hacerla mecánicamente hasta que aprendas a hacerla con pasión. Pero es Ok. mejor hacerla a no hacerla. Porque lo que nosotros debemos evitar es dejar que la mente actúe en la mecanicidad. Ok, aquí O están sea, haciendo una el pregunta, Humberto, mecanismo. y es lectura sobre qué. ¿Sobre qué De todo, leemos? de todo. Lee literatura, o sea, la lectura que más Mira el mío. estimula el cosmos hasta el revés. ¿Cómo es? El cosmos arquetipal se llama. Arquetipal. Oh, es una Uf, lectura densa. pero entender arquetipos en la cosmología maravilloso. Me encanta. Sí, total. Entonces, Entonces, hay que leer. Yo antes menospreciaba mucho esto y saben que es muy bueno leer literatura. La literatura es impresionante. Porque la literatura es la mejor, es como el gimnasio del cerebro. Tú ajá. quieres tener un cerebro potente, poderoso, lee literatura, lee literatura, lee literatura. Ya los otros libros, como los libros que escribimos nosotros, que ya no son libros de historia, sino que son libros de herramientas, pues ya estarían como en segundo lugar, porque pues te entregan Psicoeducación. ideas. Ah, Esos sí, son de sí, psicoeducación. sí, sí. Nos entregan las herramientas y ya nosotros las absorbemos desde el lóbulo frontal, más no desde el límbico. La literatura tiene esa diferencia, ¿sí? Entonces es muy poderoso buscar literatura, muy poderoso, muy Allí poderoso. en ese momento entonces ya empezamos a conectar con todo eso y empiezan a surgir los milagros. ¿Qué piensas de eso, Humberto? Nuestro poder Hermano, personal, es que, podemos llegar. pues sí, lo que pasa es que es que Me llegas encantó a tu darte cuenta, movimiento corporal, me encantó. es que ya te das cuenta, Freddy, que los Ajá, milagros no existen. O sea, ajá. que el verdadero milagro es darte cuenta de que está ahí eso que está pasando. O sea, el milagro como tal no existe, el milagro es tan natural, Ujú. pero lo que nosotros llamamos milagros es solamente que un ser ignorante que no conoce el universo se asombra de algo que ha estado allí por siempre. Ok, ¿Entiendes? ok. El Sí. O milagro sea, es el darme milagro cuenta, existe. estar allí, presente frente a Claro, todo eso que... sí, sí, sí. Estar presente, por ejemplo, aquí en el patio de la casa hay mucho árbol, hay un palo de mango, una de papaya. Y esta mañana, hermano, como 5 colibríes en qué escándalo, y los colibríes venían, iban, venían, o sea,
el milagro. Pero el milagro es el que observa, porque ese milagro ya está ahí. O una persona que no puede respirar en este momento, volvamos al ejemplo, ¿no? Volvamos al ejemplo. Una persona que no puede respirar, pues obviamente está subordinado a la ausencia de aire, de oxígeno, y cuando puede respirar está en el milagro. Nosotros ya estamos en el milagro, pero no lo Vamos la estamos boca. valorando. Por eso decía al principio, es que el fin de todo el proceso es la valoración, ese es el éxtasis. Porque en el éxtasis tú te das cuenta que la caída de una hoja es un milagro, que el caminar de tus hijos es un milagro, que la joda de tus hijos es un milagro, ¿sí? Que te esté picando una nalga es un milagro, porque sientes, porque tienes nalga, porque tienes mano para rascarte. O sea, todo, hermano, es un milagro. Entonces, es tan bonito, Freddy, darnos cuenta de que el milagro es simplemente la capacidad que tenga el observador de maravillarse de su propia ignorancia. De acuerdo. Sí. Ese es Hablas el de las milagro. leyes del universo. ¿Cómo conectamos con las leyes del universo? ¿Cómo conectamos? Hermano, hablar de las leyes del universo es un tema largo, es un tema largo. Lo que les puedo decir es Otro que live busquen, sí, eso es para horas. Pero para Dummies. 3 minuticos, les ya puedo vamos decir, terminando. no, ustedes pueden hacer algo sencillo, sencillo. Busquen, descárguense busquen en Google el libro El Kybalión. Ujú. Descárguense ese libro, que es un libro viejo, se le atribuye al gran Hermes Trismegisto, y en ese libro ustedes van a encontrar las respuestas. O sea, allí está el funcionamiento, las leyes. También me gusta mucho como Gerardo Schmedelin enseña las leyes, me gusta muchísimo, soy un fan Ujú. de Gerardo, increíble. Googleen también a Gerardo, pero hay que darse cuenta, o sea, por eso decía al principio, vivir en incertidumbre es una de las cosas más inútiles. ¿Por qué? Porque es que no existe nada que no esté dentro de las leyes, es decir, todo lo que sucede sucede dentro de la ley. Y cuando tú aprendes a vivir dentro de la ley, te das cuenta que allí encuentras la prosperidad, allí ¡pah! Explotas. Mucha gente, por Ujú. ejemplo, se gesta su propia infelicidad, mintiendo, siendo deshonestos, engañando, gestamos nuestra propia infelicidad haciendo lo contrario. Y si ustedes quieren aproximarse a la ley, ¿saben qué tienen que hacer? Cumplir a cabalidad las leyes de su país. Cumplan las leyes de su país. Esa es la aproximación más exacta a lo que es el cumplimiento de las leyes universales. No se salgan de las leyes de su país. Sean literalmente honestos. Y ustedes se van a dar cuenta que van a empezar a fluir en sincronía con las leyes. El libro se llama El Correcto. Kybalión. Ujú. K-I-K-Y. El Kybalión. Ya lo escribí, Búsquenlo ya lo así. puse ahí en los comentarios, el Kibalión. Ajá. Y es un libro gratis que lo van a descargar. A lo mejor hasta resúmenes se encuentran en YouTube, que el YouTube y resúmenes de todo. Pero Ok. es un libro grandioso. Y si hay libros grandiosos que les puedo Para ir recomendar, es ese. cerrando, tienes algo que causa mucho impacto y son los 21 días. Ese es un regalo que no lo superamos. ¿Sí? Hermano, Que lo y vuelves sabes a que este hacer año, cada tanto lo vuelves a hacer y vuelve a conectar muchísima gente. Háblanos de esos 21 días, que es una información que tú también regalas al universo. sí, yo escribí ese segundo libro, que es el plan de los 21 días, que lo estoy ampliando para hacerlo un libro ya grande y comercial. Y ese plan es el resultado de haber juntado hace como 9 años varias herramientas, PNL y espiritualidad, y la comprensión pues de cómo funciona la mecánica cuántica. Funciona, hermano, funciona, y le he regalado ese libro a miles de personas, y lo A que la hemos humanidad. hecho, sí, lo que hemos hecho ahorita último es que el, el, al inicio de cada mes hacemos el plan guiado, y el de este año quedó espectacular porque le agregamos unos elementos que antes no teníamos. Y lo vamos a arrancar ahorita el 1 de febrero. Entonces, todos los que quieran hacer el plan de los 21 días guiado, escríbame al WhatsApp, yo les doy el teléfono de la productora, les envío el libro, les envío la meditación, les envío otros regalitos para que se inscriban. Tenemos tres tipos de afiliación, ¿sí? Ujú. La económica, la mediana y la VIP. Ustedes se meten al que quieran, igualito van a tener
información valiosísima que les va a servir. Pero una de las cosas que hago es que quiero, este plan siempre lo hago a muy bajo costo. Una señora me decía esta semana, Humberto, ¿tú por qué regalas eso? Y yo les digo, pues lo regalo porque quiero quitar los obstáculos de que llegue a muchas personas. Por ejemplo, unos estudiantes me dicen, Humberto, nosotros queremos practicar y queremos ofrecer sesiones de coaching a personas que no tengan recursos, o sea, a bajo costo. Ujú. Y entonces puse una publicación y me ha llamado un montón de gente, Humberto, yo quiero una cita, quiero una cita, quiero una cita. Entonces estos estudiantes están felices porque están practicando el coaching y pues estamos de alguna forma sirviendo a esas personas que no tienen acceso a las sesiones que pues para muchos podrá ser costoso una sesión conmigo, para unos podrá hacerse costoso una sesión conmigo, para otros podrá ser un regalo, pero las personas que tienen esos recursos limitados pueden servirse de estas herramientas de estos muchachos. Ok, maravilloso. ¿Qué logramos con ese plan de 21 días? ¿Qué logramos? Para que, darnos así, regálanos 3 ideas para ir concluyendo ya este maravilloso live. Hermano, con el plan de los 21 días logramos dejar de juzgar. Esa es la meta central. Cuando tú dejas de juzgar, dejas de desperdiciar tu energía sagrada, entonces te quedas con ella y te conviertes en un creador potente. Que ese es el gran truco del plan de los 21 días. ¿Por qué? Porque tú puedes ir por el mundo con unas metas, con una ambición, con unas ganas de hacer las cosas, pero te distrae el vecino, ay, ese vecino sí es ridículo, no, ya llovió, ya hizo calor, entonces te vas quejando, te vas quejando. No, te enfocas, Freddy, te enfocas. Eso es lo que logras con el plan de los 21 días. Lo otro es que logras tener un conocimiento porque les doy información todos los días, 20 minutos diarios de audio durante los 21 días y en esos audios revelo muchas cosas acerca del funcionamiento de la vida, de tu funcionamiento y hacemos unas meditaciones allí también. Entonces, logras tener esa conexión contigo mismo que te permite estar apoyado para ir en función del proceso, ¿sí? Y lo más importante que logras es la claridad, que esa claridad es la que te permite alcanzar tus sueños. Que eso, vamos en función de esos, de alcanzar esos sueños para que estamos en el rol de ser creadores, para después ganarnos el título, el derecho de ser co-creadores con Dios. Entonces, el plan de los 21 días es para ganarnos ese derecho. Que tenemos sueños, todos nos merecemos esos sueños, todos nos merecemos esa felicidad, todos nos merecemos, pero necesitamos merecerlo. Es decir, nos lo merecemos, pero necesitamos merecerlo. Es decir, necesitamos construir la plataforma a través de la cual vamos a llegar a eso. Si no la construimos, nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie. Ok, entonces, para ir resumiendo, para empezar a activar nuestro poder personal, meditar, leer las frases que me parecen bien importantes, repetirlas con conciencia, merecer, ¿de acuerdo? Son como verbos con los que nos vamos quedando para empezar a activar el poder personal, merecer, Uh el -huh. merecimiento, el yo me lo merezco, el yo creo que lo puedo alcanzar. Y sueños, una palabra para los sueños, Humberto. Cuando crees en ti, le das permiso a Dios de hacer realidad tus sueños. Eso solo nos da para reflexionar bastante tiempo. Cuando crees en ti, le das el permiso a Permiso Dios para hacer realidad tus sueños. para hacer Esa es realidad tus como, sueños. es la ruta. Esa es la ruta. Creer. Ok, totalmente de acuerdo. Bueno, mi hermano, te agradecemos mucho. Sé que Freddy de estás mi corazón. encantado, mi hermano. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir. Me quedan muchas preguntas todavía, pero bueno. No, vamos a vernos luego. Yo creo que en marzo tenemos un huequito. Mira, siguen muchachos a Freddy Cantillo, es un gran psicólogo que está en Barranquilla. Si usted está loco o loca, Freddy se lo quita, le quita la locura. No, y a todos también mis seguidores, por favor, sigan a este maestro. Desde que yo lo sigo, quedé encantado. Agradezco mucho a la vida y el universo que nos pudimos ver 3 minutos en Cali, 3 minutos, él iba para Bogotá, creo, y yo venía para Barranquilla, y ahí esos 3 minutos nos conectamos inmediatamente, cambiamos WhatsApp, bueno, sí, cambiamos WhatsApp y desde allí quedé conectado con él y desde ese momento te sigo. Gracias, mi hermano, gracias por Que Dios todo te el bendiga, mensaje que Freddy. estás dando, gracias
por esas palabras y esa fuerza que tienes para poder comunicarlo. Gracias por inspirar almas, por inspirar almas. Requerimos eso. Gracias por tus palabras, mi hermano. Que Dios te bendiga, Freddy, que tengas una linda noche, Yo me hermano. lo Y creo, yo saludos me a lo todo el creo. equipo de Barranquilla. Y en marzo nos vemos, porque acuérdate que tú eres el que inicia nuestra certificación internacional en líder consciente, ¿sí? Listo, listo. Terapia de sanación del niño interior, así empezamos, ¿sí? Nuestro Dale. programa empieza con Humberto Montes y empieza en la certificación. Entonces, bueno, mi hermano, nos vemos en marzo en clases y nos vemos también en este tiempo con otro live para Neuma y que Listo, siempre Freddy. te acogemos con nuestras manos. Y queda Que el Dios te bendiga, compromiso de hermano. que tienes que venir a Barranquilla, ¿no? No se me ha olvidado. Acuérdate que estás Cuando se comprometido. pueda, para allá voy, hermano. Para allá voy Sí, cuando se pueda, para presencial. allá voy. Ujú, así lo Presencial, haremos. Humberto Montes en Barranquilla, no sé, cualquier 300, 400 personas en ese tiempo. Dale, ¿Vale? hermano. Así será. Que Dios te bendiga. Amén, mi hermano. Gracias. Gracias por estar aquí y gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en esta horita de mucho aprendizaje, pero sobre todo de bendición al alma y al corazón. Chao. Humberto está en Medellín. Humberto está en Medellín, ¿vale? Chao a todos.